Hola y bienvenidos a Ustopismos. Hoy nos vamos a meter en un tema que a primera vista suena un poco árido, un poco a trámite. ¿El papeleo? Exacto, el papeleo. Pero en realidad es fundamental. Hablaremos de las formalidades. Y es que no cumplir con un requisito que parece menor puede tener consecuencias gigantescas. Absolutamente. El objetivo de hoy es precisamente desglosar este concepto, porque no todas las formalidades son iguales. La ley establece distintos tipos, y la consecuencia de omitir una u otra puede ser, drásticamente diferente. Claro, puede ir desde que un acto legalmente nunca haya existido. Hasta que simplemente sea más difícil probarlo en un juicio. La clave está en saber clasificarlas. Perfecto. Entonces ese es nuestro plan. Explorar la definición y luego desgranar una por una las distintas clases que existen, con ejemplos claros y explicando qué pasa si no se cumplen. Comencemos por el principio entonces. Para empezar, ¿qué entendemos exactamente por formalidades? Son, los requisitos externos que la ley exige para celebrar ciertos actos jurídicos, ¿no? Esa es la definición. Y eso nos lleva a una primera gran división. Por un lado, los actos formales, que las necesitan. Y por otro, los actos consensuales, que no, que nacen con el puro consentimiento. Exacto. Es un punto de partida crucial. Y ojo, un detalle importante. Formalidad es el término general, es el género. Una de sus especies más conocidas es la solemnidad. No son sinónimos. Ah, bien. Entonces, para tener el mapa completo, ¿cuáles son esas categorías? La doctrina nos propone una clasificación principal en 4. Enumerémoslas. Primero, las solemnidades propiamente tales. Segundo, las formalidades habilitantes. Ok. Tercero, las que llamamos formalidades de prueba o ad probationem. Y cuarto, las formalidades de publicidad. Bien, 4 categorías principales. Y a ellas se agrega una quinta, que es bien interesante, que son las solemnidades voluntarias. O sea, las que las propias partes acuerdan incorporar a un acto. Perfecto. El mapa está clarísimo. Profundicemos entonces en la primera, que parece la más determinante de todas, las solemnidades. Sin duda la más determinante. Se definen como requisitos externos que la ley exige en atención a la naturaleza misma del acto, no por quién lo celebra, sino por lo que el acto es. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque entiendo que hay 2 subtipos, y la diferencia en las consecuencias es abismal. Totalmente. Están las solemnidades que se requieren para la existencia del acto, y aquellas que se requieren para su validez. Vamos con las primeras, las de existencia. Si faltan, el acto... Simplemente no es. No existe. No existe para el derecho. En estos casos, la formalidad es la única manera en que la voluntad puede manifestarse válidamente. Si falta, la voluntad jurídicamente no se expresó. Un ejemplo claro sería... La compraventa de un bien inmueble. La ley exige que se haga por escritura pública. Si tú y yo hacemos un contrato privado, en una hoja de papel, para venderte mi casa, por más que firmemos y estemos de acuerdo, ese acto no existe. no existe. Otros ejemplos. El contrato de promesa, que siempre debe constar por escrito. O el contrato de hipoteca, que también exige escritura pública. Y un testamento, que como mínimo absoluto tiene que estar por escrito. La sanción, por lo tanto, es la más drástica. Es la inexistencia jurídica. El acto no produce ningún efecto. Es un fantasma legal. Ok. ¿Y qué pasa con el segundo tipo? Las solemnidades para la validez. Aquí el acto sí llega a nacer, existe, pero, digamos, nace enfermo. Nace con un vicio que puede llevar a que se anule. O sea, hay una manifestación de voluntad que el derecho reconoce, pero le falta algo para ser un acto sano. Exactamente. ¿Y qué ejemplos tenemos de este tipo? El más claro es el de los testigos en un testamento. Ya dijimos que para existir el testamento debe estar escrito. Ajá. Pero para ser válido, la ley exige la presencia de un número determinado de testigos. Si está escrito pero faltan los testigos. El testamento existe, pero no es válido. Ya veo la diferencia. Otro ejemplo es la insinuación, que es una autorización del juez para las donaciones de cierto valor. O en el matrimonio, se requiere la presencia de 2 testigos hábiles. Si faltan, el matrimonio existe, pero puede ser anulado. Y en estos casos, la sanción, si no es la inexistencia, ¿cuál es? La nulidad absoluta. El acto existe, pero es anulable. Esta distinción entre inexistencia y nulidad absoluta es
uno de los puntos más debatidos y relevantes de la teoría del acto jurídico. Queda muy claro. Pasemos a la segunda categoría, las formalidades habilitantes. Su nombre ya nos da una pista, ¿no? Sí, nos da una muy buena pista. Su función es habilitar a ciertas personas para que actúen en la vida jurídica. Generalmente buscan proteger a los relativamente incapaces. ¿Integrar su voluntad o complementar el poder de su representante? Eso es. Pero no solo protegen a incapaces, también a personas plenamente capaces en ciertas situaciones, como al cónyuge en una sociedad conyugal que necesita autorización del otro para ciertos actos. ¿Ok? Y estas se clasifican en 3 tipos, ¿cierto? Autorización, asistencia y homologación. Correcto. La autorización es un permiso previo al acto. Por ejemplo, la autorización que necesitan los padres de un juez para vender un inmueble que es de su hijo. Un permiso que se da antes. ¿Y la asistencia? La asistencia es simultánea. Es la concurrencia del representante legal al mismo acto, actuando al lado del incapaz. En la práctica, es muy similar a la autorización, pero ocurre en el momento mismo. Ok, entiendo. Y la última, ¿la homologación es posterior? Exacto. Es una aprobación judicial que viene después de celebrado el acto. Un ejemplo típico es la aprobación del juez a una partición de bienes donde hay personas que la ley protege, como menores de edad. Y si se omite una de estas formalidades habilitantes, ¿cuál es la sanción? Me imagino que no es tan grave como la nulidad absoluta. No lo es. La sanción general es la nulidad relativa. Es una sanción de menor intensidad, porque busca proteger el interés particular de la persona en cuyo favor se estableció. O sea que solo esa persona podría pedir que se anule el acto. Precisamente. Excepcionalmente, la sanción puede ser otra, como la inoponibilidad, pero la regla general es la nulidad relativa. Perfecto. Avancemos. Las siguientes 2 categorías tienen que ver con la evidencia y con los terceros. Primero, las formalidades de prueba o ad probationem. Estas son muy interesantes, porque su omisión no afecta la validez del acto. El acto es válido igual. Es perfectamente válido. Su único propósito es, establecer de antemano un medio de prueba para acreditar que se celebró. Omitirlas no anula el acto, pero te puede generar un problema enorme a la hora de probarlo. A ver, ¿qué ejemplos concretos tenemos de esto? Hay uno muy claro. La ley exige que ciertos actos que valen más de una cierta cantidad de dinero consten por escrito. Ok. Si no lo haces por escrito, el acto es válido. Pero la sanción es que la ley te prohíbe probarlo con testigos. Y si no tienes otra prueba, en la práctica, te quedas sin poder defender tu derecho. Es un castigo indirecto. Muy sutil. Hay otros casos. En el arriendo de predios urbanos, si el contrato no es escrito, la ley presume que la renta es la que dice el arrendatario. Ah, es una forma de presionar al arrendador para que lo ponga por escrito. Claro. Y en el contrato de trabajo pasa algo parecido. Si no se escribe en el plazo legal, el contrato no es nulo, pero al empleador le ponen una multa. La ley incentiva el cumplimiento con estas consecuencias, que no son la nulidad. Muy ingenioso. Y la última categoría principal, las formalidades de publicidad. El objetivo es claro, dar a conocer un acto a terceros. Sí, y se dividen en 2 tipos, según a quién buscan informar. Primero están las de simple noticia. Para el público en general. Exacto. Buscan informar a todo el mundo. Por ejemplo, publicar en el diario los decretos de interdicción de una persona. Si se omiten, la sanción es la obligación de indemnizar los perjuicios que se causen. ¿Ok? ¿Y las segundas? Las segundas son las sustanciales. Estas buscan proteger a terceros específicos que tienen una relación jurídica con las partes. No a cualquiera, sino a alguien con un interés directo. Eso es. Y aquí la sanción es muy particular. La inoponibilidad. Inoponibilidad. ¿Qué significa eso en simple? Significa que el acto es válido entre las partes, pero no se le puede oponer o hacer valer frente a ese tercero protegido. El ejemplo clásico es la cesión de un crédito. Si yo te cedo un crédito, el deudor tiene que ser notificado. Claro, para saber a quién pagarle. Exacto. Si no se le notifica y el deudor le paga al acreedor original de buena fe, ese pago es válido. El nuevo acreedor no puede ir a cobrarle de nuevo, porque para el deudor esa cesión es inoponible, no le afecta. Queda clarísimo, y para cerrar, el material menciona 2 ideas importantes. Primero, que las partes pueden hacer solemne un acto que por ley no lo es. Así es, son las solemnidades voluntarias.
Podemos pactar que la venta de un bien mueble, que es consensual, solo se perfeccione al firmar un documento. Y mientras no se firme, Cualquiera de los dos puede retractarse. Pero si empezamos a ejecutar el contrato sin cumplir la formalidad, por ejemplo, te entrego la cosa y me la pagas, se entiende que renunciamos a ella. me entiendo. Y el segundo punto es que las formalidades son de derecho estricto. ¿Qué significa eso? Significa dos cosas. Primero, que deben interpretarse restrictivamente. No se pueden aplicar por analogía a otros actos. No se pueden inventar formalidades que la ley no establece. Exacto. Y segundo, que no se pueden exigir más formalidades que las que la ley expresamente señala. Esto da certeza jurídica. Y es interesante notar que el derecho de familia está lleno de actos solemnes, mientras que en el derecho patrimonial la regla general es la contraria, el consensualismo. Claro, por la agilidad que necesita el comercio. Por supuesto, Actos muy definidos. a veces para dar existencia a un acto, otras para asegurar su validez, para proteger a los incapaces. Para facilitar la prueba o para informar a terceros. Y la consecuencia de su omisión depende enteramente del tipo de formalidad que se infrinja. Va desde la inexistencia hasta la simple obligación de indemnizar. Comprender esta clasificación es esencial. Esta exploración sobre los requisitos externos, sobre la forma de un acto, nos deja una pregunta pendiente. Así es. Hemos visto qué pasa cuando falta un requisito de forma. Pero, ¿qué sucede cuando el acto jurídico nace, cumple con todas sus formalidades, pero lo hace con un defecto interno? Un vicio. Un vicio en la voluntad de quien lo celebra, o en su objeto. Eso nos abre la puerta a un universo completamente nuevo. Una excelente pregunta que dejaremos planteada. Muchas gracias por acompañarnos en iustopismos.